Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 10 de mayo del año 2023 con este apunte inmortal de San Agustín de Hipona, que es sobre el espíritu y la letra. Sobre el espíritu y la letra. Importantísimo este libro. No lo habíamos tenido a mano antes y por Dios que tenemos que tenerlo a mano, porque con las lecturas que se hacen de filósofos posteriores, sobre todo por ejemplo del que estamos haciendo lectura ahora, que es Martín Lutero, este texto para Lutero le es fundamental. Esto de la sola fides se ve reflejado aquí en la obra de Agustín. Por lo tanto, yo de verdad recomiendo que cuando se lea Lutero se tiene que entender un poco al menos a Agustín, sobre todo en este de espíritu et letra, es decir, sobre el espíritu y la letra. ¿A qué se refiere con el espíritu? ¿A qué se refiere con la letra? Lo vamos a ver en estos apuntes de filosofía, ¿no? Es un apunte más o menos largo, pero es una lectura fácil si es que a San Agustín ya se le ha leído con regularidad. En todo caso, igual aquí resumimos algunas cosas de que se veían de San Agustín, como por ejemplo el libre albedrío, la figura de los judíos, la esencialidad, por decirlo de alguna manera, del Nuevo Testamento, entre otras cosas. Las vamos a ir nombrando y bueno, a medida que vayamos desarrollando la lectura, vamos a ir recomendando a qué lugares ir una vez que lo tengamos completo. Sin más dilación, entonces vamos allá. Bueno, este libro, o esta obra más bien, está dedicada a su amigo Marcelino y nos ofrece una visión de la interpretación y la literalidad de la Biblia. En efecto, cuando hablamos de espíritu, hablamos de interpretación. ¿Y qué es más importante entonces, el espíritu o la letra? Para Agustín está claro que el elemento más importante es el espíritu y la letra podría ir después. Pero de hecho quizás no solamente en segundo lugar, sino que en tercero, cuarto, quinto. Eso lo vamos a ir viendo. El capítulo 1 nos habla sobre la posibilidad de que alguna cosa se realice aunque nunca se haya realizado. Qué cosa más rara este título del capítulo. La posibilidad de que alguna cosa se realice aunque nunca se haya realizado. Agustín nos habla de las obras dedicadas a Marcelino relativas al bautismo y la perfecta justicia en el hombre. Con respecto a esta misma, Agustín dice que esta nunca se ha podido alcanzar ni nunca se podrá, a menos que sea por el mediador que está libre de pecado. Por lo tanto, el hombre puede vivir sin pecado por medio de la gracia divina, si no le falta la cooperación de su voluntad. Sin embargo, nos dice Agustín, nadie está ni estará en tal perfección. Marcelino se pregunta entonces, ¿cómo es posible que una cosa suceda sin que se dé algún indicio o algún ejemplo de su existencia? Pues bien, nunca se ha verificado que un camello pase por el ojo de una aguja, como lo dice en la Sagrada Escritura. Y el mismo Jesucristo dijo que esto le era posible a Dios. También en el Mateo 26:53, Cristo dice que si acaso se duda que Dios podría darle 12 legiones de ángeles para no caer en la pasión. Por otro lado, el exterminio de los gentiles en la tierra que fue dada a los hijos de Israel. Estos son algunos ejemplos de cosas que pueden pasar, pero que no han pasado, ¿no? Están en potencia, por decirlo de alguna manera, y no han pasado. Pero claro, podemos dudar, por ejemplo, de que Dios no puede hacer alguna cosa. ¿Puede Dios no hacer alguna cosa? Se supone que no. O sea, se supone que puede hacer todo. Es omnipotente. Entonces, tiene el poder para hacerlo todo. Ahora, claro, no lo ha hecho, pero lo puede hacer.
Entonces esa pregunta de Marcelino de que una cosa suceda sin que se dé ejemplo de su existencia, bueno, es una potencia, ¿no? Es una especie de potencia. Las cosas aún no han pasado, pero puede que suceda. Y es muy probable que sucedan si nosotros relacionamos estos sucesos con Dios. ¿Ah? O sea, nadie va a dudar de que Dios podría dar 12 legiones de ángeles para no caer en la pasión, que puede pasar un camello por el ojo de una aguja. Esas cosas son posibles para Dios. Entonces ahí hay varios ejemplos. Capítulo 2. Afirmar que el hombre puede existir sin pecado en esta vida no es error tan pernicioso y grave como el negar la necesidad de la gracia. Agustín dice que se le podría objetar que vivir con justicia es un acto que puede realizarse en esta vida y que no es correcto decir que nunca se realizará. Pero la realización de esta obra no es propio del hombre, sino que de un don divino. Y así dice el Filipenses 2:13, porque Dios es el que obra en nosotros, así el querer como el obrar, según su beneplácito. En consecuencia, no puede existir un hombre que tenga tal perfección, ni tampoco existirá a menos que tenga ayuda divina. Ahora bien, no es tan grave asegurar que si pudo o puede existir un hombre de tales características, como decir que no hay gracia para que el hombre llegue a este punto. Es decir, que el hombre no necesite de gracia, sino que solamente de su propia voluntad. Para llegar a la perfección, el hombre no puede valerse solamente por su voluntad. Necesita la ayuda de Dios. El Dios es el ser perfecto y el Dios otorga este concepto que se llama gracia, que vamos a ver más adelante, y con esta gracia el hombre puede alcanzar la perfección. Los hombres que sostienen esto no arguyen ni defienden esta postura porque les es imposible demostrarlo, claro. No es fácil demostrar que la gracia, digamos, recae en un hombre. No es, por lo menos en estos tiempos, o en los tiempos de San Agustín. Porque antes, claro, se tenía la historia de los santos y bueno, ahí teníamos hombres que más o menos alcanzaban la perfección. Capítulo 3. La gracia es un don del Espíritu Santo por el cual se infunde en el alma la complacencia, el amor y el bien. La voluntad humana es ayudada por la gracia divina. Por lo tanto, el hombre tiene las siguientes características infusas. Vamos a verlas. En primer lugar, tiene libre albedrío. Este fenómeno, ¿no es cierto?, de poder elegir entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, etc. Tiene preceptos del cómo vivir. Tiene complacencia y amor del Espíritu Santo. Tiene estas tres cosas infusas. Si la voluntad humana no fuera ayudada por la gracia y la verdad le fuera ocultada, entonces el libre albedrío no tendría ningún sentido. Porque de ser así, entonces el hombre solamente podría pecar. Luego está la deleitación del bien, porque no serviría de nada que el bien fuera algo malo o molesto al ser humano. Todo lo contrario, no se viviría justamente si el bien no se amara o no se deseara. Para esto la caridad divina es derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo y no por nosotros. Claro, Agustín lo que quiere decir aquí es que uno no llega a ninguna parte si no es con la gracia divina de Dios. Por nuestras propias manos, por nuestra propia voluntad, no vamos a alcanzar ninguna perfección, dice Agustín de Hipona. Capítulo 4. La doctrina de la ley sin espíritu que vivifica es letra que mata. Este capítulo 4 está basado obviamente en el versículo de Colosenses, del segundo libro de Colosenses 3:6, que es famosísimo. Dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Por supuesto, esta oración no se puede tomar literalmente porque sería absurdo. Se debe penetrar en su interpretación para comprenderla. El hambre interior se debe alimentar con la inteligencia espiritual. De hecho, si se leyera el Cantar de los Cantares por medio de la carne, es decir,
ustedes lean el Cantar de los Cantares literalmente. Si ustedes lo leen literalmente, no podría sacarse el verdadero fruto de lo que se quiere transmitir. Es lo mismo, por ejemplo, cuando usted lee un poema de un gran autor y lo está leyendo y lo va leyendo literalmente. Y claro, no es con esa perspectiva que se debe entender los dichos poemas, ¿no? Tiene que interpretarse. Es decir, hay algo más allá de leer, de traducir directamente, ¿no? Hay algo más allá. Pero no es tan simple interpretar lo que dice el apóstol en esa cita anterior. Antes se deben analizar otros versículos. Fijémonos en el Romanos 7:7, que dice: no conocería la concupiscencia si la ley no dijese no codiciarás. El Romanos 7:11 dice: tomando ocasión del precepto, el pecado me sedujo, y por medio de aquel me dio la muerte. Y entonces así se debe comprender el concepto de la letra mata. Ahora bien, entender lo que se dice como no codiciarás no es una metáfora, sino un precepto clarísimo y salubérrimo, el cual a su vez encierra todas las consecuencias que contrae ser codicioso. La literalidad, para Agustín, mata, ¿no es cierto? Cuando se dice el apóstol, la letra mata, es porque la literalidad mata, pero el espíritu vivifica. La interpretación en realidad vivifica. Quinto, verdadero concepto de la cuestión. Cuando se leen las palabras nuevamente, la letra mata y el espíritu vivifica, no se debe entender de forma metafórica, aunque si es así se entendería también del mismo modo, dice Agustín. El sentido de esta frase es decir que la ley prohíbe terminalmente el mal, es decir, la letra, la literalidad. Ahora bien, esto quiere decir que la letra sin el espíritu mata, pero con el espíritu vivifica. Esto porque hace que el pecado sea conocido más que evitado, aumentado más que disminuido. Claro, está la literalidad, perfecto, está ahí. Pero la literalidad sola mata. No nos da a entender los verdaderos significados. Siempre tiene que ir la letra con el espíritu. Capítulo 6. Aumento del delito por causa de la ley. Los méritos de la gracia por medio de Jesucristo se da a todos los hombres, así que los judíos no se podrían jactar de ser los únicos. La muerte entró por Adán y la justicia y la vida eterna entró por Jesucristo. Y esto se corrobora en Romanos 5:20, que dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora bien, esto puede entenderse mal. Podría entenderse que para tener la gracia es necesario ser pecador, lo que llevaría a pecar sin problemas para conseguir la gracia. Pero el mismo apóstol advierte en Romanos 6:1-7. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En consecuencia, pensar de este modo significaría en realidad ser ingratos con la gracia. Es necesario entonces que el pecado entre por medio de la ley para que abunde. Luego de esto, el hombre se dará cuenta de la posición en que estaba y tendrá que pedir el auxilio divino, y no por el mérito del pecador, sino que siempre del dador del auxilio, que este caso sería Dios. Claro, tenemos la teoría con respecto a Agustín de que la gracia no es algo que, no es algo que deba otorgársele al hombre por medio de ciertos preceptos o por medio de ciertas obras de la ley. No, la gracia se concede simplemente por fe. Simplemente por fe. Entonces, los judíos, que claro, tienen el mérito de seguir las antiguas enseñanzas, los 10 mandamientos, de ser sumamente rigurosos con su doctrina, ¿no? Entonces, Agustín dice no.
No es que la gracia llegue por medio de las obras, llegue por medio del mérito. No. La gracia no es exclusiva de un grupo, sino que es hacia todos aquellos que tengan fe. Y claro, la ley hace que el pecado abunde. Porque, acuérdense, la letra mata, la ley es letra, ¿no? La ley humana son preceptos que están escritos. Y bueno, cuando se hacen leyes porque algo está mal, porque algo hay que castigar. Entonces, por medio de la ley abunda el pecado, y en el pecado, ¿no es cierto?, hay espacio para la gracia. Pero claro, aquí muchos van a decir, por cierto, dice Agustín, que se van a aprovechar todos de ser pecadores para que les llegue la gracia. No, el tema es que el pecado entre por medio de la ley para que abunde, pero después de este pecado el hombre se va a dar cuenta de la posición que estaba. Es decir, si yo voy a pecar porque quiero tener el interés de que me llegue la gracia, en realidad no va a llegar, porque debe ser, cuando el hombre es pecador, es un proceso de conciencia en el fuero interno, en donde él se da realmente cuenta de que es pecador y necesita pedir el auxilio divino. Y ahí va a obtener ese pecador la gracia por medio del auxilio divino. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es importante la ley, sino que es importante más la fe. Vamos con el capítulo 7. ¿Cuál es la fuente de donde emanan las buenas obras? Existe una arrogancia del hombre en cuanto a las buenas obras. Recordemos que para San Agustín de Hipona, el peor pecado de todos es la soberbia, porque no atribuye las creaciones a Dios. Esto lo hemos visto en otros textos de Agustín. Y lo vamos a repetir, porque no hay problema en que lo repitamos. En todo caso, si usted quiere un análisis más hondo de esto, usted puede revisar los podcasts anteriores de Agustín. Pero básicamente, para Agustín el pecado más terrible es la soberbia, porque la soberbia hace que el hombre se infle, ¿no es cierto?, de orgullo, y no atribuya nada a Dios, sino que va a atribuir las cosas a sí mismo. Entonces esto no pasa con los otros pecados, que son más bien enfermedades, por decirlo de alguna forma. El de la soberbia o el de la arrogancia nos aleja de Dios completamente, es el peor de los pecados, de acuerdo con Agustín. Pero un ejemplo de humildad en las Sagradas Escrituras es cuando Saulo cambia su nombre a Pablo para parecer, como dice Agustín, más pequeño frente a los demás. Y verdaderamente, de acuerdo con el obispo de Hipona, a Pablo se le reveló la gracia, pues en su viaje les dijo a todos, en Gálatas 1:3, con vosotros sea la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo Señor nuestro. Entonces ahí ya tenemos la evidencia de que a Pablo justamente se le reveló la gracia. Y con esto ya sabemos que las buenas obras tienen como fuente a Dios Padre, como lo dijo aquí en el Gálatas 1:3, y también a Jesucristo. Capítulo 8. La observación de la ley, la gloria de los judíos, el temor de la pena, la circuncisión del corazón, y en qué reconocen los pelagianos a Dios como autor de la justificación. Fíjense que este capítulo es un poquito más largo, pero vamos a analizarlo. Agustín empieza con un pasaje bíblico relacionado con los judíos, que es el Romanos 2:17. Dice así: que si tú te apellidas judío y descansas satisfecho en la ley, y te ufanas en Dios, y conoces su voluntad, y sabes aquilatarlo mejor, siendo adoctrinado por la ley, y presumes de ti ser guía de ciegos, luz de los que andan en tinieblas, educador de necios, maestro de niños, como quien posees la expresión de la ciencia y de la verdad plasmada en la ley, tú, pues, que a otros enseñas, ¿a ti mismo no te enseñas? Tú, que predicas no hurtar, ¿hurtas? Tú, que prohíbes adulterar, ¿adulteras? Tú, que abominas de los ídolos, ¿saqueas los templos?
tú que te ufanas en la ley, por la transgresión de la ley, afrentes a Dios, porque el nombre de Dios por causa de vosotros es blasfemado entre las gentes, según está escrito. Porque la circuncisión, cierto, aprovecha, como observes la ley, mas si fueres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha trocado en incircuncisión. Si pues la incircuncisión guardare los justos dictámenes de la ley, ¿por ventura no será su incircuncisión computada como circuncisión? Y juzgará la que por naturaleza es incircuncisión si cumpliere la ley a ti, que con letra y circuncisión eres transgresor de la ley. Que no el que se te aparece de fuera es judío, ni la que se aparece de fuera en la carne es circuncisión, sino más bien el judío es tal en lo escondido y la circuncisión del corazón en espíritu, no en la letra, cuya es alabanza no de los hombres, sino de Dios. Ese es el Romanos 2:17. Si el judío se hubiera gloriado por la gracia de Dios, que no proviene del mérito ni de las obras, sino que proviene gratuitamente, es gloria y sería gloria de Dios. En efecto, los judíos se ufanan y se creen merecedores de la ley por lo dicho en el Salmo 147:20, que dice: no obró Dios así con los demás pueblos, ni les manifestó sus justicias, como diciendo, bueno, ustedes solamente son los exclusivos de la gracia de Dios. Bueno, los judíos creían que practicaban la ley de Dios, pero en realidad son sus transgresores, dice Agustín. Si bien cumplían lo que la ley ordenaba, esto no lo hacía por amor a la justicia, ni auxiliados por el Espíritu Santo, sino que lo hacían por temor al castigo. Por temor al castigo. Por eso los judíos cumplen la ley, de acuerdo con Agustín. No es por una cuestión del corazón, no es por una cuestión de hacer el bien, es por temor al castigo. Es decir, lo hacían para evitar el perjuicio de sus propios intereses, de su integridad. En consecuencia, los judíos, de acuerdo al santo de Hipona, no tenían una voluntad pura al respetar los preceptos de la ley. Lo que los judíos obedecen y acatan, en consecuencia, es la letra de la ley y no el espíritu. Ahora, ellos dicen, dice San Agustín, lo que dicen los judíos es: pero también nosotros glorificamos a Dios como autor de nuestra justificación, reconociendo que Él nos dio la ley, con cuyo conocimiento aprendemos cómo debemos vivir. Esto dicen los judíos. Pero Agustín les recuerda que esta supuesta justicia que se practica al obedecer la letra de la ley y que Dios ve en las conciencias de los hombres para ver su pura voluntad. Es decir, no sirve de nada ver la letra de la ley y obedecerla si en realidad no hay una voluntad pura, no hay esta fe por obedecerla, porque es una cuestión de Dios, sino que porque hay temor a sufrir un perjuicio. Eso es lo que ve San Agustín en los judíos. Capítulo 9. La justicia de Dios manifestada por la ley y los profetas. Teniendo en cuenta que nadie se justifica por la ley, como dice el Gálatas 2:16, porque la ley, en estricto rigor, solo manifiesta lo que se debe y no se debe hacer. Lo vital en el hombre para el que alcance la justicia es que realice las cosas por medio de la pura voluntad y no porque una ley lo prescribe. Es por esto que se debe diferenciar entre la justicia de Dios y la justicia del hombre, que está en Romanos 10:3. Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso dice el Romanos 10:3. Agustín luego dice: pero esto no quiere decir la justicia del hombre o la justicia de la pura voluntad, sino que es aquella justicia de la cual revista al hombre cuando justifica al impío, aquella por la cual la ley y los profetas dan testimonio. Por la ley, porque preceptuando, amenazando y no justificando a nadie, declara a sí misma que el hombre solo puede ser justificado por la gracia. La justicia de Dios que da sin la ley, en efecto, porque por medio de la ley el hombre reconoce su flaqueza y luego recurre a Dios para recibir la misericordia y en consecuencia la gracia.
Para San Agustín, la voluntad debe manifestarse enferma mediante la ley para que con la gracia se sane. Capítulo 10. ¿En qué sentido la ley no ha sido establecida para el justo? Fíjense esto, es muy interesante. En efecto, la ley no ha sido diseñada para el justo. En el primer libro de Timoteo 1:9 dice: pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. Eso dice el primer libro de Timoteo 1:9. El justo usa la ley y la cumple, pero ha sido hecha para él la ley. No ha sido hecha, para él la ley, sino que la ley es para el injusto. Y es por esto que el injusto debe cumplir la ley y una vez que la cumpla recibirá la gracia. El injusto es justificado por la gracia sin que proceda mérito u obra alguna, pues la gracia es gratuita. De otra forma, no sería gracia. Y esto se comprueba en la Biblia, en Romanos 3:27, dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En consecuencia, tiene sentido que la ley haya sido establecida para el injusto y no para el justo. Capítulo 11. La piedad es la verdadera sabiduría. ¿Cuál es la justicia que Dios obra en el hombre? La piedad, dice Agustín, es la verdadera sabiduría. La piedad es aquello que los griegos llamaban eusebia. Y esto coincide con el versículo de Job 28:28, que dice: mira, la piedad es la sabiduría. Si la eusebia se la interpreta con la etimología latina, entonces se entenderá como el culto de Dios, esto es, que el alma no le sea desagradecida. ¿Cómo es que el alma es desagradecida? Cuando se atribuye las acciones que en realidad provienen de Dios. Todas provienen de Dios, y asimismo lo establece el apóstol en Romanos 1:16. Vamos a leer. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es una fuerza de Dios ordenada a la salud para todo el que ore, así para el judío primeramente como para el griego, porque la justicia de Dios en él se revela de fe en fe, según está escrito: mas el justo vive por la fe. Eso es lo que dice el Romanos. De esta forma se entiende que la justicia que fue velada en el Antiguo Testamento ahora es revelada en el Nuevo Testamento. Capítulo 12. Conocimiento de Dios por medio de las criaturas. La ley sin la gracia. Ha quedado claro que el hombre no se justifica por las obras, sino que por la fe, y que cuando lo hace, en palabras de San Agustín, cae en un lecho de piedras duras. Y esto se verifica, nuevamente vamos verificando todo lo que dice San Agustín con las Sagradas Escrituras. En el Salmos 3:9 dice: se revela en efecto la cólera de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que oprimen la verdad con la injusticia. Pues lo que se conoce de Dios se halla claro en ellos, ya que Dios se lo manifestó, porque los atributos invisibles de Dios resultan visibles por la creación del mundo al ser percibidos por la inteligencia en sus hechuras, tanto su eterna potencia como su divinidad, de suerte que son inexcusables. Por cuanto habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le hicieron gracias. Antes se desvanecieron en sus pensamientos y se entenebreció su insensato corazón. Alardeando de sabios, se embrutecieron y trocaron la gloria del Dios inmortal por un simulacro de imagen de hombre corruptible y de volátiles y de cuadrúpedos y de reptiles. Eso nos dice el Salmos 3:9.
En efecto, los hombres, realizando las obras y ufanándose de ellas, no daban las gracias a Dios y en consecuencia no le glorificaron. Esto es peor aún, pues sabiendo la verdad, es decir, que es Dios quien realiza las obras, no lo reconocen y dejan esa verdad retenida. Por lo tanto, hay una impiedad en la conducta de aquel hombre. Por eso se dice, por cuanto habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le hicieron gracias. Antes se desvanecieron en sus pensamientos y se entenebreció su insensato corazón. Ya dice entonces que la Biblia que el hombre no se debe ufanar de la ciencia, ¿no? Esta es la impiedad que en cierto sentido constituye un engaño hacia sí mismo. Es también insensato no agradecer a Dios sabiendo que las obras son hechas por Él. Así estos hombres se embrutecieron en sus pensamientos. Finalmente, la impiedad también tiene un efecto de prevaricación, es decir, cometer un delito o una falta sin tener conocimiento de ella o a sabiendas. Esa es la prevaricación. Cuando usted comete un delito sabiendo o no sabiendo que era un delito. Capítulo 13. La ley de las obras y la ley de la fe. Se dice que la ley de las obras pertenece al judaísmo y la ley de la fe pertenece al cristianismo. Sin embargo, esto pudiera ser un error en cierto sentido. El apóstol llama ley aquella por la cual nadie es justificado, y esta misma nace para que abunde el delito, como habíamos dicho. No obstante, esta ley se defiende para el caso de que algún aprovechado intente ir contra ella. Vamos a leer el Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? De ningún modo. Sin embargo, el pecado no lo conocí sino por la ley, pues no conociera la concupiscencia si la ley no preceptuara. No codiciarás. Mas tomando ocasión el pecado por medio del mandamiento, obró en mí toda concupiscencia. Y así, la ley es santa, y el mandamiento es santo y justo y bueno. Mas el pecado, para mostrarse como pecado, por medio de una cosa buena, me acarreó la muerte. Entonces, claro, está el precepto de la ley, pero eso, por supuesto que no lo es todo. La letra que mata, después continúa Agustín, es la que dice no codiciarás, pero agregando algo que pertenece a un pasaje anterior al mencionado. Fíjense lo que se agrega anteriormente en Romanos 3:20. El que acabamos de leer es Romanos 7:7. Vamos a leer ahora el Romanos 3:20. Dice: ahora, empero, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado abonada por el testimonio de la ley y de los profetas, pero una justicia de Dios mediante la fe de Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción. Porque todos pecaron y se hayan privado de la gloria de Dios, justificados como son gratuitamente por su gracia, mediante la redención que se da en Cristo Jesús, al cual exhibió Dios como monumento expiatorio mediante la fe en su sangre, para demostración de su justicia, a causa de la tolerancia con los pecados precedentes en el tiempo de la paciencia de Dios, para la demostración de su justicia en el tiempo presente, con el fin de mostrar ser Él justo y quien justifica al que radica en la fe en Jesús. ¿Dónde pues está tu orgullo? Quedó eliminado. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la de la fe. Eso es lo que dice el Romanos 3:20. Ahora bien, lo que indica la ley de las obras lo hace por medio de la amenaza. Pero la ley de la fe, la ley del Nuevo Testamento, lo hace por medio de la creencia. Por la ley de las obras, Dios dice, claro, haz lo que mando. Eso es la ley de las obras. Haz lo que mando. Pero la ley de la fe dice, da lo que mandas. Da lo que mandas. Es hijo de la fe quien sabe de quién esperar aquello que no tiene, mientras que no es hijo de la fe el que se atribuye a sí mismo lo que tiene. Capítulo 14. También el decálogo mata sin la ayuda de la gracia. ¿Por qué Agustín habla de decálogo? El decálogo, por cierto, que son los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Aquellos que siguen el Antiguo Testamento no son rechazados por el apóstol, antes son considerados y entendidos.
Para hacer esto evidente, Agustín comienza a estudiar el Decálogo. Dice, en primer lugar debemos decir que en el Decálogo fue entregado a Moisés por el mismo Dios. Ahora bien, esta ley no nos habla sobre la circuncisión. El Decálogo del Antiguo Testamento no nos habla sobre la circuncisión, ni tampoco nos habla sobre el sacrificio de animales. Obviamente todos estos preceptos son seguidos por el cristiano. Las costumbres como la matanza de animales o la circuncisión no son consideradas dentro de las costumbres cristianas, pero sí lo que pide exactamente el Decálogo. Estos sacramentos de los judíos, que es decir, la circuncisión y la quema de animales, ya están abolidos. Ahora, ¿qué quiere decir el 2 de Corintios 3:6? Dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. De acuerdo con Agustín, cuando el apóstol dice la letra mata, se refiere también al Decálogo. Al Decálogo, a los mandamientos, ¿no?, del Antiguo Testamento. Dice, porque vosotros sois carta de Cristo, escrita por ministerio nuestro, y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas que son corazones de carne. Y esta tal confianza la tenemos por Cristo para con Dios, no que por nosotros mismos seamos capaces de discurrir algo como de nosotros mismos, sino que nuestra capacidad nos viene de Dios, quien asimismo nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Que si el ministerio de la muerte, grabado con letras en piedras, resultó glorioso, hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, si bien evanescente, ¿cómo no con más razón será glorioso el ministerio del Espíritu? Porque si para el ministerio de la condenación hubo gloria, mucho más rebosa de gloria el ministerio de la justicia. Ese es el 2 de Corintios 3:9. Por lo demás, ni la circuncisión, dice Agustín, ni la quema de animales están dentro del catálogo, y por lo tanto no hay transgresión si se omiten estas acciones. O sea, Agustín dice que esto no es más que son no más que las costumbres judías, ¿no? Y que estos preceptos no obedecen al Decálogo. Y así esto está refrendado por Romanos 4:15, que dice: la ley produce la ira, mas donde no hay ley, tampoco transgresión. La ley produce la ira, mas donde no hay ley, tampoco transgresión. El Romanos 5:13 dice: porque anteriormente a la ley había pecado en el mundo, mas el pecado no se imputa donde no hay ley. La ley por sí misma no es pecado, pero ciertamente necesita el Espíritu para ayudarse. Capítulo 15. La gracia oculta en el Antiguo Testamento se manifiesta en el Nuevo. La gracia, dice Agustín, estaba oculta en el Antiguo Testamento y se hace manifiesta en el Nuevo por medio de Cristo. Esto se hace evidente con respecto al Decálogo, donde aparece el día de la santificación, que es el sábado. Este no fue preceptuado al pueblo judío inútilmente, porque podría pensarse que incentivaría la pereza, pero la verdad es que el no pecar es parte de la santificación. Esto es el don de Dios mediante el Espíritu Santo. De acuerdo con Agustín, solo en este precepto es que la gracia queda oculta en el sábado, pues el sábado era solamente para los judíos y para ese tiempo. Luego, por la pasión de Cristo, por la escisión del velo, la gracia habría sido revelada, como dice en el Mateo 27:51. Pues cuando hubiera sido quitado pues cuando hubiere llegado a Cristo será quitado el velo. Eso dice el Mateo 27:51. Entonces, Agustín dice que la gracia estaba oculta en ese día, ¿no?, en el precepto del sábado. Capítulo 16. ¿Por qué el Espíritu Santo es llamado dedo de Dios? Es por el Espíritu Santo que somos justificados, y es su virtud la que nos hace deleitar y abstenernos del pecado, que a su vez en esto consiste la perfecta felicidad. Y a este Espíritu se le llama dedo de Dios. ¿Dónde lo vemos esto? En el Lucas 11:20, que dice: pero si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios
ha llegado a vosotros. Este fue el mismo dedo que escribió las tablas de la ley escritas por Moisés. Es decir, la llegada del Espíritu Santo ya estaba desde mucho antes y es manifestada de distintas formas. De hecho, 50 días pasaría desde que Moisés ordenó sacrificar el cordero figurativo hasta que Moisés recibiera las tablas de la ley. ¿Y por qué es tan importante el número 50? Porque significa la llegada del Espíritu Santo. Esto es el cálculo que se hace, ¿no es cierto?, desde que Moisés ordenó sacrificar el cordero hasta que recibiera las tablas de la ley. Este número 50 es muy importante. La numerología, en cierto modo, para Agustín es sumamente importante. La importancia del número 3, la importancia del número 10, del 77, perdona 70 veces 7 a tu hermano, etc. Todos esos, todas esas referencias a números que suceden en la Biblia, Agustín, por cierto, que las toma en consideración y cree que ahí hay algo interesante, ¿no? Hay algo que nos dice y que nos vuelve a recordar el poder del Espíritu Santo, sobre todo en esto de la situación del cordero figurativo, y las tablas de la ley son 50, y bueno, ese se supone que es la llegada del Espíritu Santo, el número 50. Capítulo 17. Comparación entre la ley mosaica y la ley nueva. Agustín nos dice que si bien hay concordancia entre la ley mosaica y la nueva ley, existe una gran diferencia, que allí donde fue creada la ley, al pueblo le era prohibido ir aduciendo grandes horrores si se iba. Sin embargo, la nueva ley fue escrita por el dedo de Dios y congregó a todas las naciones, a todas las personas, a que formaran parte, y en consecuencia se dio interiormente en los hombres para que fuesen justificados. Eso dice el Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y ahí dice Agustín que ese es el sentido que tiene el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es decir, que cambia el interior de los corazones de los hombres. Por lo tanto, la ley antigua fue hecha para atemorizar al hombre exteriormente, para que cumpla con las obras. Pero la nueva nace desde el mismo hombre para justificarle. Capítulo 18. La ley vieja fue ministro de la muerte, la ley nueva de la justicia. Se le llama a la ley vieja ministro de la muerte porque fue adicionada en razón de las transgresiones. En el Gálatas 3:19 vemos: entonces, ¿de qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la descendencia a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por medio de ángeles, por mano de un mediador. La ley vieja, dice Agustín entonces, pasa, pero la nueva permanece. La nueva está con el Espíritu Santo y por eso es justicia. Este último de los ministerios no proviene de los méritos, sino que de la gracia. Capítulo 19. La fe cristiana procede del auxilio de la gracia. Profecía de Jeremías sobre el Nuevo Testamento, la ley, la gracia. Es el capítulo 19. Analiza Agustín el siguiente versículo bíblico, el Jeremías 31:31 hasta el 34. Fíjense lo que dice: he aquí que vienen días en que pactaré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva, no como la alianza que pacté con sus padres el día en que les agarré de la mano para sacarlos del país de Egipto, pues ellos no han perseverado en mi alianza, y yo los deseché, dice el Señor. Pero este será el pacto que yo concertaré con la casa de Israel. Después de aquellos días, yo pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón, y yo constituiré su Dios, y ellos constituirán mi pueblo, y no necesitarán instruirse los unos a los otros, ni el hermano a su hermano, diciendo: conoced al Señor. Pues todos ellos me conocerán desde el más pequeño al mayor, porque perdonaré su culpa y sus pecados no recordaré jamás. Eso nos dice el Jeremías 31:31. Y fíjense que este es uno de los pocos versículos donde se habla de una nueva alianza, algo que previene de que se producirá un nuevo pacto. Agustín nos dice que solamente bastarían que el nombre de esa alianza se llamase Nuevo Testamento. Eso faltó.
El obispo previene que esta no es una ley que se pretenda abolir, sino que más bien cumplir. Y esto lo dice claro el Mateo 5:17, el famoso Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Fíjense esto, quiero hacer una pausa. Cuando dice abrogar la ley quiere decir abolirla, ¿no? Entonces voy a leerlo de nuevo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Esto lo dice Jesús. Sin embargo, nuevamente los impíos, dice Agustín, no están justificados por esta ley, sino por la gracia. Una vez dada la gracia, al mismo tiempo es perfeccionada la fe. La ley fue dada para que la gracia se buscase, y la gracia concebida para que la ley se practicase. Capítulo 20. La antigua y la nueva ley. Una buena pregunta que se plantea es: ¿por qué existe una nueva ley si incluso esta nueva cumple la anterior? Claro, nosotros habíamos leído el Mateo 5:17 y bueno, no se vino a abrogar la ley, sino que para cumplir. Y bueno, entonces, ¿por qué existe una nueva ley si no se va a abrogar la anterior? De acuerdo con Agustín, esto es porque los judíos no cumplieron la primera, no perseveraron en la alianza y en consecuencia fueron desechados. Es por esto que ellos han quedado con el Antiguo Testamento, que solo se cumple por ley preceptiva. Pero los hombres del Nuevo Testamento saben que esta ley se reaviva con el Espíritu Santo. Capítulo 21. La ley escrita en los corazones. En comparación al Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es mucho más espiritual y no tan carnal como su antecesor. Ahora bien, hay ciertas disposiciones que sí deberían respetarse y que calzan con el Nuevo Testamento, como por ejemplo, no adulterarás, no cometerás homicidios, no codiciarás, cualquiera que se resuma en amarás al prójimo tanto como a ti mismo. Queda claro que el Antiguo Testamento es aquel que aún permanece adherido a la carne, mientras que el Nuevo Testamento al Espíritu. Capítulo 22. La recompensa eterna. Agustín cita el siguiente salmo. En Jeremías 32:38 dice: y yo constituiré su Dios, y ellos constituirán mi pueblo. El Salmo 72:28 dice: bueno es a mí el estar junto a mi Dios. Esta es la recompensa, estar junto o unido a Dios. En el Nuevo Testamento también se ve esto. En el Juan 14:21, quien me ama guarda mis mandamientos, y quien me ama será amado de mi Padre, y yo también le amaré y me manifestaré a él. Lo contrario sucedería a los impíos. En el Isaías 26:10 se puede notar: apártese el impío para que no pueda conocer la gloria de Dios. En consecuencia, dice Agustín, no solo hay recompensa eterna, sino que también podría no mostrarse aquel conocimiento de la gloria de Dios. Capítulo 23. La reforma que se hace en esta vida comparada con la perfección de la vida futura. Veamos cuál es el efecto de esta reforma y su perfección en la vida futura. San Agustín explica mediante un versículo bíblico esto, en el primero de Colosenses 13:11. Dice Agustín: cuando era yo niño, hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como niño. Cuando me he hecho hombre, me he despojado de las niñerías. Y declarando la razón de haber dicho esto, seguidamente añade: porque ahora vemos por medio de espejo, en enigma, mas entonces cara a cara. Ahora conozco parcialmente, entonces conoceré plenamente, al modo que yo mismo fui conocido. Agustín dice que existe una reforma que se va realizando día a día hasta tener la semejanza con Dios en la vida futura. Cuando la verdad o la vida futura se va revelando cada vez que el hombre va creciendo, ¿no? Capítulo 24. La recompensa propia del Nuevo Testamento anunciada por el profeta. Cómo todos participarán de esta recompensa. El apóstol, fogoso defensor de la gracia. La ley escrita en los corazones y el premio de la eterna contemplación pertenecen al Nuevo Testamento.
¿Quiénes serán mayores y menores en el Nuevo Testamento entre los bienaventurados? Así se llama el capítulo. Vamos a leerlo. En primer lugar, la recompensa propia del Nuevo Testamento a manos del profeta es la siguiente, la que dice Jeremías 32:38. Dice, que de hecho ya lo habíamos leído, pero lo vamos a leer de nuevo. Dice, y yo constituiré su Dios y ellos constituirán mi pueblo, y no necesitarán instruirse los unos a los otros, ni el hermano a su hermano, diciendo, conoced al Señor, pues todos ellos me conocerán desde el más pequeño al mayor. De acuerdo con Agustín, así como a San Pablo se le llamó doctor, es necesario que a Dios aún en estos tiempos se le diga, conoced al Señor. Claro, el versículo dice que no necesitáramos decirlo, no necesitaremos decir conocer al Señor una vez que lo conozcamos, pero el tema es que sí debemos invocarlo, porque como dice el Evangelio en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? Entonces, aun cuando se diga ya conocemos al Señor, se tiene que referir tenemos que referirnos a Él de alguna manera, dice Agustín. Entonces, no tiene nada de malo que cuando ya se conozca al Señor, conozca digamos, guardando todas las proporciones, no es nada de malo en decir conocer al Señor, porque tenemos que referirnos de alguna manera a Él. Ahora, ¿qué significa aquello de me conocerán desde el más pequeño al mayor? Bueno, esto fácilmente significa que espiritualmente todos pertenecen a la casa de Israel y a la casa de Judá, es decir, a la descendencia de Isaac y a la de Abraham. El Romanos 9:7 dice, en Isaac será llamada tu descendencia, esto es, no los hijos de la carne, esos son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa que son contados como descendencia. ¿Qué tal fue la palabra de la promesa? Hacia este tiempo vendré y tendrá Bar a un hijo. Ni solo esto, sino que también Rebeca, habiendo concebido de uno solo, de Isaac, nuestro padre, pues cuando todavía no habían nacido ni hecho cosa buena o mala, para que el designio de Dios, hecho por libre elección, se mantuviese no en virtud de las obras, sino por gracia del que llama, le fue dicho a ella que el mayor servirá al menor. Eso es lo que dice el Romanos 9:7. ¿Y esto qué quiere decir todo este Romanos 9:7? Quiere confirmar nuevamente que la recompensa se da a ellos por medio de la fe, no por las obras. Por esto se dice, todavía no habían nacido ni hecho cosa buena, porque lo que importa no son las obras, sino que es la fe. Sin embargo, no solo los israelitas están llamados a esta recompensa, sino que la raza toda. De ahí que se diga, pues todos ellos me conocerán, todos aquellos que son llamados, predestinados, justificados y glorificados, es decir, todos aquellos que tengan fe. La forma en que se puede entender menores y mayores es variada también, pero en resumen quiere decir todos, que nadie quedará excluido, ni los anteriores, ni los posteriores, ni niños, ni viejos. Capítulo 25. Diferencia entre ambos testamentos. Ahora bien, es cierto que el profeta señala el Nuevo Testamento en su profecía, pero nada dice de la sustitución de los sacrificios entre otros sacrificios contemplados en el Antiguo Testamento. Pero la sustitución se debe dar toda vez que el Nuevo Testamento indica un nuevo paradigma. En 2 Colosenses 3:3 se dice, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas que son corazones de carne. Por supuesto, dice Agustín, las tablas de piedra son una clara referencia al Antiguo Testamento. En cambio, las leyes del Nuevo Testamento han sido escritas en los corazones de los hombres. El valor de la fe se perpetúa aún más porque se dice en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. De ahí que el hombre no se puede ufanar de sus obras, sino que debe ser glorificado, como hemos dicho, por la fe. Capítulo 26. ¿Cómo debe entenderse el pasaje del apóstol acerca de los gentiles, según el cual estos cumplen naturalmente la ley y llevan grabada en sus corazones? Claro, aquí Agustín dice,
Por cierto, ¿por qué la Biblia habla de gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, un gentil en realidad es un pagano. Una persona que cree en dioses o en un dios que no es cristiano, que no es judío. De hecho, entre los judíos, un pagano es una persona que profesa otra religión. Eso es un pagano. Eso es un gentil. Es un pagano. Dice San Agustín que hay que analizar el Romanos 2.14 sobre los gentiles. Fíjense lo que dice sobre los gentiles. Cuando los gentiles, que no tienen ley, guiados por la naturaleza, obran los dictámenes de la ley, estos, sin tener ley, para sí mismos son ley, como quienes muestran tener la obra de la ley escrita en sus corazones. Y este pasaje tiene una gran importancia, muchachos, porque pareciera ser que los gentiles, que no conocen la ley, pueden cumplir con ella naturalmente. Entonces, ¿serán salvos? Agustín dice que bien podría arguir alguno. ¿Qué diferencia hay entonces entre los gentiles y los creyentes del Nuevo Testamento? Parece ser que estos hombres son incluso superiores a los creyentes del Nuevo Testamento porque no necesitaron recibir la ley y además lo hacían desde antes, pues lo hacían por naturaleza. ¿Serán los gentiles los mismos creyentes del Nuevo Testamento? Bueno, tenemos que ver si esto último es efectivamente cierto. Veamos qué es la fuerza de Dios en el Romanos 1:16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Luego, dice Agustín, se habla de aquellos que siendo conocedores de la ley de Dios, fueron impíos por conocerla y no aplicarla. Romanos 2:9, fíjense lo que dice: habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Agustín dice que la ira e indignación de la que se habla caerá por sobre los judíos que eran conocedores de la ley, pero cuando el apóstol habla de griegos, se refiere justamente a los gentiles. Estos, al cumplir con el Evangelio, están justificados de todas maneras. Y así se dice en Romanos 3:24, porque no hay distinción, porque todos pecaron y se hayan privado de la gloria de Dios, justificados como son gratuitamente por su gracia. El Romanos 3:28, fíjense lo que dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. De este modo, entonces, la justificación precede a las obras. La fe precede a las obras, por cierto, para la salvación. Es la única forma de justificarse, es por medio de la fe. ¿Qué ocurriría con aquellos gentiles que no estuvieron en la llegada de Cristo? Agustín responde con un versículo del Gálatas 3:8. Dice: porque previendo la Escritura que por la fe justifica Dios a los gentiles, dio de antemano a Abraham la feliz nueva de que bendecidas serán en ti todas las gentes, para que así, mediante la gracia de esta promesa, se injertase en el olivo el acebuche y se hiciesen los gentiles fieles hijos de Abraham, en la descendencia del mismo Abraham, que es Jesucristo. Así entonces, los gentiles tienen las obras de la ley escritas en sus corazones. Capítulo 27. El cumplir la ley naturalmente es lo mismo que cumplirla según la naturaleza restaurada por la gracia. Como pudimos comprobar anteriormente, el hombre que cumple la ley naturalmente será justificado tal cual como lo es quien recibe la gracia. Si alguno no los cumple, es simplemente por su culpa. Sin embargo, quien cumple con la ley será justificado. Esto es sumamente simple, pero tenemos que ver que dice que aquí el que no la cumple simplemente es por su culpa. Pero entonces, ¿quién obra? ¿Quién hace la voluntad? ¿Es Dios o el hombre? Bueno, esto lo vamos a ver en lo sucesivo.
Capítulo 28. La imagen de Dios no está completamente borrada en el alma de los gentiles. En los gentiles, la imagen de Dios nunca se borra en sus almas. Puede ser que no tengan aquella imagen de forma completa, incluso puede ser que la tengan de forma muy débil. Los hombres del Antiguo Testamento que solo confiaban en la labor de las obras, tienen la imagen de Dios en sus almas, pero con el Nuevo Testamento se renueva esta imagen, se completa. Esta es la caridad de Dios que se extiende a todos, que nace de una buena intención y de una fe no fingida. Ahora bien, cada pecado que ha sido cometido será castigado en su mérito, pues algunos gentiles habrán sido más píos que otros. Capítulo 29. La justicia es un don de Dios. De acuerdo a San Agustín, en la ley no hay justicia, pues el Gálatas 2:21 dice: porque si por la ley se alcanzase la justicia, entonces Cristo hubiera muerto en vano. Hubiera muerto en vano. O sea, cuando se crucifica a Jesucristo, se cumple la ley, bueno, ahí hay justicia y sería entonces todo este sacrificio que hizo Jesús sería en vano. Agustín insiste que la justicia se alcanza por la fe, y si es así, es por gracia de Dios. En el Romanos 9:30 se lee que los gentiles, los que andaban tras la justicia, alcanzaron la justicia, pero la justicia que nace de la fe. Israel, empero, que andaba tras una ley de justicia, no acertó con esa ley. Con esa ley. ¿Por qué? Porque no quería justicia nacida de la fe, sino como si fuera fruto de las obras. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que obra en nosotros, así el querer como el obrar según su beneplácito. Agustín dice que por este último versículo se prueba que Dios obra en nosotros, haciendo que se produzca la justicia. En tal caso, no es el hombre el que hace justicia entonces. Capítulo 30. Si el libre albedrío es destruido por la gracia. Todo lo contrario, nos dice ya San Agustín. La gracia se fortalece con el libre albedrío. Esto porque la ley es establecida por la fe. De hecho, ni la ley se puede cumplir si no hay libre albedrío, porque es por la ley que se verifica el conocimiento del pecado. Acordémonos que por la ley abunda el pecado. Y aquí es donde Agustín nos muestra la siguiente fórmula. Dice: por la gracia, la curación del alma de las heridas del pecado. Por la curación del alma, la libertad del libre albedrío. Por el libre albedrío, el amor de la justicia. Y por el amor a la justicia, el cumplimiento de la ley. De este modo, con esta fórmula que acaba de decir Agustín, la gracia sana la voluntad para conseguir que la justicia sea amada libremente. Se dice que el libre albedrío es sinónimo de libertad, pero Agustín dice que si alguien es esclavo del pecado, ¿puede jactarse de ser libre? Fíjense que esto ya se había hablado, Agustín, en el podcast que tenemos sobre el libre albedrío. De hecho, San Agustín tiene una obra que se llama El libre albedrío. Nosotros hicimos un podcast de esa obra. Y bueno, voy a resumirla. Ustedes la pueden ver en detalle, pero voy a resumirla. Brevemente, Agustín establece que el libre albedrío como naturaleza del propio concepto es elegir obviamente el bien y el mal libremente. Pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el fin del libre albedrío? El fin del libre albedrío es que usted elija el bien. Esa es la vía, esa es la finalidad del libre albedrío. Porque si usted, el verdadero fin del libre albedrío sea que usted elija el bien y el mal, entonces cuando usted haga el mal, usted va a poder justificarse ante Dios y va a decir: bueno, para eso me dieron libre albedrío. Entonces el fin del libre albedrío es hacer el bien. Es hacer el bien. Y claro, aquí nadie puede jactarse de ser libre si es esclavo del pecado. Nadie puede jactarse. Entonces, el que está libre es aquel que con su libre albedrío ha elegido el bien. Y esto se verifica en ciertos versículos de la Biblia. En el segundo libro de Colosenses 3:17 dice: porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. También lo dice el segundo libro de Pedro 2:19: pues quien de otro es vencido, por lo mismo queda esclavo de quien le venció.
Y finalmente el Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Como hemos visto en otras obras, para Agustín hacer el bien es hacer realmente uso del libre albedrío. El que hace el bien en realidad es libre. Es libre. Por lo tanto, el libre albedrío no es destruido por la gracia, porque todo lo contrario, el que se conduce por la gracia y el que obtiene la gracia está usando bien de su libre albedrío. Vamos con el capítulo 31. Si la fe está en nuestro poder. Para contestar esta afirmación debemos analizar en qué consiste el poder de nuestra fe. En qué consiste el poder de nuestra voluntad. Entonces, en primer lugar, se debe distinguir el querer del poder. Y fíjense lo que dice San Agustín acá. No siempre el que quiere puede, ni el que puede quiere. Eso es lo primero que dice. Con lo segundo, dice, queremos lo que no podemos y no queremos lo que podemos. Unas paradojas, ¿no? Paradojas, claro, no siempre el que quiere puede. Aunque hay algunas personas que dicen que el que quiere puede. Agustín dice que no, el que quiere, no siempre el que quiere puede, ni el que puede quiere. Y en segundo lugar, queremos lo que no podemos y no queremos lo que podemos. Pasa, por cierto. Bueno, etimológicamente, querer, que en latín es vele o huele, se deriva de voluntad, voluntas. Y así como poder, posee, viene de potestad, potestas. Para que la potencia realice algo, primero debe haber voluntad. Para que usted realice algo debe haber voluntad. Por lo tanto, el que obra coactivamente no está usando de su potestas, no está usando de su potencia o poder. En cuanto a la fe, Agustín nos dice que existen dos tipos de fe. Cuando damos crédito a alguna cosa o cuando hacemos una promesa. Obviamente Agustín se refiere a la primera. Creer quiere decir asentir a lo que se dice como verdadero. Como asentir es un acto voluntario y en la voluntad hay potestas, entonces la fe sí está en nuestro poder. Ahora bien, este poder de creer no es nuestro, porque como dice el versículo de Romanos, en Romanos 13:1, no existe potestad sino de Dios. No existe potestad sino de Dios. Sin embargo, este poder de creer fue puesto en nosotros por Él. En el 1 Corintios 4:7. Claro, porque tenemos que preguntarnos si no hemos recibido todo de Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Que todo lo que tenemos ha sido recibido nosotros por Dios, ha sido recibido. Y claro, el 1 Corintios 4:7 confirma esto, porque dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Por otro lado, aunque si bien está la potestad de Dios, en ninguna parte de la Sagrada Escritura se dice no existe voluntad sino de Dios, puesto que la voluntad se encuentra en el hombre y no en Dios. La voluntad, entonces, está en el hombre y no en Dios. Ahora esto no quiere decir, ojo, que Dios no tenga voluntad. Pero esto se va a volver una discusión, chicos. Esto se va a volver una discusión enorme, sobre todo con el filósofo Juan Duns Scoto, donde va a existir la discusión de que si Dios es voluntad o Dios es razón. Es una discusión bastante interesante, pero que vamos a ver en lo sucesivo. ¿Ya? Capítulo 32. ¿Cuál es la fe digna de alabanza? Bueno, tenemos que ver lo que se comprobó anteriormente. En primer lugar, el que quiere cree. El que quiere cree. O sea, la creencia está en una cuestión de querer, ¿no es cierto? De voluntas. Y el que cree tiene voluntad, porque claro, el que quiere cree y el que cree tiene voluntad. Sin embargo, es conveniente que no se crea todo. Cuando se habla mal de una persona, no es apropiado creer lo malo que nos dicen sin verificar esto. No hay que creer fácilmente aquello que se dice de un hermano, en cuyo caso es mejor no creer lo malo. También hay otro modo de entender la fe en cuanto a la creencia. Hay quienes dicen tener fe con respecto a respetar la ley, pero la verdad es que estos hombres tienen miedo de la ley. Lo que enseña el apóstol no es el miedo a la ley, sino el amor a la justicia.
Esta es la fe digna de alabanza. Capítulo 33. ¿De dónde proviene la voluntad de creer? Agustín se pregunta si la voluntad es un don de Dios o si se aplica naturalmente por medio del libre albedrío. El problema de concluir que no es un don de Dios, que la voluntad no es un don de Dios, podría hacernos caer en contradicción con lo que dijo el apóstol en el 1 Corintios 4:7. Dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Pero si se dice en todo caso, chicos, esto ya es lo que dice Agustín, si se dice que es un don de Dios, los impíos podrían excusarse de sus malas acciones, como está esto en Filipenses 2:13, que dice que es Dios quien obra en nosotros, así el querer como el obrar según su beneplácito. Entonces, claro, un impío podría decir, oigan, la verdad es que yo estoy con mi voluntad, pero la voluntad es un don de Dios y en verdad el que está obrando en mí es Dios y no soy yo. Entonces yo no es que esté queriendo ser impío, sino que es Dios quien obra por mí. Y esa es un argumento que se puede valer aquel que es impío. Pero la voluntad, dice Agustín, es un efecto de la gracia, cuyo fin es que el hombre haga el bien y es difundida por el Espíritu Santo. El origen de este querer está en nuestra voluntad y por eso podemos decir que el querer está en nosotros. Pero es Dios quien pone esta voluntad en el hombre. Es Dios quien pone la voluntad, ojo. Capítulo 34. La voluntad de creer proviene de Dios. Dios obra en el alma hasta la misma voluntad de creer. Pero en todas las decisiones de la voluntad también está la misericordia que previene al hombre de cometer el mal. Todo lo que tiene y recibe el alma de Dios lo obtiene. Ahora bien, ¿por qué ocurre entonces a veces, dice Agustín, que un hombre sigue la recta voluntad y otros no? Claro, porque, de nuevo, el mismo argumento del impío. Bueno, si es que Dios obra en el alma hasta la misma voluntad de creer, ¿por qué entonces hay hombres que hacen el mal voluntariamente y otros hacen el bien? ¿Por qué hay esta diferencia? Porque si estuviera obrando Dios, no estaría pasando esto. Y Agustín responde a la pregunta con un versículo. En el Romanos 11:33 dice, «Oh alteza de los tesoros». Y antes decía el Romano 9:14, dice, ¿acaso existe injusticia en Dios? ¿Acaso existe injusticia en Dios? Así como no hay injusticia en Dios, entonces, chicos, no cabe preguntarse por qué algunos hombres siguen la recta voluntad o no. Todo tiene un orden y ese orden es de Dios. Entonces, Agustín ya ha hecho esto otras veces, ¿no? Y ya lo ha dicho. Cuando nosotros vemos que hay un hombre que es malo, y bueno, hace el mal por su voluntad, y otro hombre bueno hace el bien por su voluntad, y decimos al mismo tiempo que Dios está obrando en las almas, claro, eso nos va a parecer injusto, totalmente injusto. Pero el tema es que no hay injusticia en Dios. El Romano 9:14 se pregunta, ¿acaso existe injusticia en Dios? De ninguna manera no podría haber injusticia. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, como no hay injusticia en Dios, esto nos queda decir que esto de que un hombre es malo voluntariamente y otro es bueno, es un plan de Dios. Tendríamos que ponerlo como un plan de Dios. Todo está en orden. Recuerden, por ejemplo, cuando Nabucodonosor invadió al pueblo de Jerusalén. Todo eso ocurrió por un orden. No ocurrió por mera casualidad. Eso obviamente está en los planos de Dios. Si Dios domina este mundo, está todo en orden entonces. Por lo tanto, si bien podríamos considerar esto injusto, pero esto no se lo podemos atribuir a Dios porque Dios no es injusticia. No es injusticia. Vamos con el capítulo 35, conclusión de esta obra.
Bueno, ya terminando con la obra, dice Agustín a Marcelino, que espera haber sintetizado la obra lo mejor posible, dando ejemplo de sus teorías por medio de los versículos bíblicos, y además haciendo justicia contra aquellos enemigos de la fe que serían judíos y gentiles, y además los pelagianos. La conclusión más importante del texto sería en verdad que el hombre está justificado por la fe. La fe está en el espíritu, no en la letra. La letra mata y el espíritu vivifica, como lo hemos repetido bastantes veces en Romanos. Pero fíjense que aún nos queda un capítulo. Capítulo 36. Cuando se cumple perfectamente el precepto de la caridad, los pecados de ignorancia, cuál es la justicia sin pecado posible en esta vida, y aunque no se dé en este mundo la perfecta justicia, sin embargo es posible. ¿De qué se trata este capítulo? Fíjense, ¿alguien podría decir cuándo se cumple perfectamente el precepto de la caridad? Agustín nos cita dos versículos en el Mateo 22:37. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás al prójimo tanto como a ti mismo. Sin embargo, aquí dice Agustín, hay veces que pensamos que hacemos lo correcto, que agradamos a Dios, pero en los hechos estamos cometiendo pecados. Ciertamente sería muy difícil conocer a Dios, pero mientras más perfeccionemos nuestro entendimiento, más cerca del amor estaremos. Agustín dice esto porque puede pensarse que como un hombre no puede alcanzar nunca el conocimiento perfecto de Dios, entonces estaría libre de pecar, excusándose de que su conocimiento no es perfecto. Es más, es imperfecto comparado con la otra vida. En el Juan 1:8 vemos evidencia de esto. Dice: si dijéremos que no tenemos pecado, a nosotros mismos nos engañamos y la verdad no está en nosotros. El Romanos 8:46 dice: no hay hombre que no peque. Por lo tanto, dice Agustín, no hay hombre que esté exento del pecado absolutamente. Pero en todo hombre hay un grado de perfección, y para alcanzarlo, aunque sea un poco, debe seguir los preceptos divinos. En el Lucas 6:38 hay un ejemplo de cómo seguir esto. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Mateo 6:14. Perdonad y seréis perdonados. Por otro lado, dice Agustín, no es imposible para Dios otorgar la gracia a un hombre enteramente corruptible y hacerlo consecuentemente incorruptible, pues no hay nada en él que no pueda hacer. Y bueno, ahí terminamos entonces este monumental libro de Agustín sobre el espíritu y la letra. Bueno, la conclusión ya la sabemos, ¿no? O sea, es importante el espíritu y no la letra. Esto va en contra, por cierto, de los preceptos de los judíos, ¿ah? En cuanto a que Agustín tiene esta crítica de que los judíos más bien siguen la ley al pie de la letra y lo hacen por temor, no lo hacen por cumplir, digamos, un precepto divino, sino que lo hacen simplemente por temor. En cambio, el Nuevo Testamento nos trae una visión totalmente distinta. Son dictámenes, por cierto, son disposiciones, pero que provienen del corazón, provienen del espíritu. Y uno de los versículos que pudiera ser el más sustancial en esto del espíritu es, bueno, ama al prójimo tanto como a ti mismo. Mateo 19:19. Teníamos este tema del libre albedrío, que lo vuelve a retomar aquí. Él ya lo había retomado en otras obras, ¿no? El tema de la gracia, las obras, la fe. El hombre está justificado por la fe. No importa cuántas obras haga, cuántas obras realice, el hombre está realmente justificado por la fe. Siempre es por la fe y no por las obras.
también está esto de la vida perfecta, la perfecta justicia, esto último que habló Agustín, cuando se cumple perfectamente el precepto. Claro, nosotros somos corruptibles, pero podemos ser menos corruptibles de lo que se podría ser, y esa es la idea, que uno sea siempre menos corruptible. Es corruptible, no hay ninguna duda de ello, pero vamos alcanzando, vamos acercándonos a la perfección mientras cumplamos los preceptos divinos. En este mundo no se va a dar una justicia perfecta, pero es posible que la haya si obviamente nos esforzamos en alcanzarla. Entonces, ¿qué repercusión tiene esta obra? Nosotros hemos estado revisando ya en los podcasts a Martín Lutero. Y Martín Lutero tiene la misma idea, ¿no es cierto?, de San Agustín en esta obra, que es justamente el espíritu y la letra. De hecho, en muchas de sus obras, Lutero cita a San Agustín, y cita este libro, de hecho. Para Lutero, recordemos, ya hemos visto la biografía, para Lutero era muy muy importante la fe. Y de hecho el hombre estaba justificado por la fe, porque recordemos que Lutero, la historia de él es que él era un filósofo, era un fraile agustino, ¿ya? Era un fraile agustino, entonces tenía conocimiento de Agustín y de las reglas de San Agustín, por cierto, para el monacato. Y bueno, Lutero hacía tremendas obras en la orden. Él siempre se sentía pecador y empezaba a realizar obras obviamente para resarcir ese pecado que había cometido. ¿Y qué hacía? Por ejemplo, no sé, un castigo para resarcirse el pecado, bueno, era limpiar la catedral, por ejemplo, entera, completa. Y Lutero lo hacía. Lutero hacía todas las obras que le eran encomendadas para resarcirse del pecado, pero él sentía que no podía hacerlo, que obra tras obra, imagínense un monje, un fraile, agustino, una persona que vive en un ejercicio, ¿no? Como asceta, ¿no? Que vive ejercitándose espiritualmente todo el día, todos los días, que no sienta que está complaciendo con las obras que hace, debe ser terrible, ¿no? Debe ser absolutamente terrible. Entonces llega un punto en que Lutero dice, bueno, si Dios es justo, yo estoy perdido. Si Dios es justo, yo estoy perdido. Porque me van a medir con una vara en la cual yo no he resarcido el pecado. Y a pesar de que hago obras y obras y obras y obras, no siento que el pecado esté resarcido. Por lo tanto, ¿cuál es la manera de resarcirse del pecado? Dice Lutero, al igual que Agustín, por medio de la fe. Por medio de la fe. Los escolásticos en tiempos de Lutero eran todo lo contrario. Ellos sí daban una preponderancia a las obras. Bueno, en todo caso de Lutero vamos a hablar mucho más en detalle, vamos ya viendo algunas obras, pero tenemos que ir de a poquito, ¿no? Esto es entonces lo que teníamos que decir sobre San Agustín de Hipona y sobre el espíritu y la letra. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González, que colaboran con este blog ya hace algunos meses. Así que muchas gracias chicos por apoyar este gran proyecto que es Filosofía Apuntes. Pero tampoco se me olvida a nuestro estimadísimo Gab Welther, que es nuestro mecenas medieval, que también colabora con este blog con una membresía un poco más alta, con anticipo de videos. Así que muchas gracias Gab Welther por apoyar este canal, de verdad te lo agradezco. Y bueno, ahí nos vemos en otro aviso. Usted también puede ser colaborador de Filosofía Apuntes
Cuando usted vea en el video, abajo hay un botón que dice unirse. Si usted aprieta unirse, hay unas membresías. Usted, puede escoger cualquier membresía, son 4, tienen distintos precios y así colabora con nosotros. De lo contrario, usted puede poner en el botón gracias, puede poner la suma que estime conveniente y así igualmente está ayudando a este proyecto. Que estén bien, chicos, cuídense, chao.